Hola, ¿cómo va? Hace mucho que no subo videos al canal, pero es porque estaba preparando esto que es la presentación del libro. Va a haber registro de todo, está buenísimo todo lo que estuvimos pensando. Mucha gente está detrás de todo esto y por eso quería compartirlo con ustedes a través del canal. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la presentación de mi libro. Hace un par de días soñé que estaba acá y había que suspenderlo porque no había nadie. Así de traumada estaba. Hace desde las 7 que estoy acá y me quería ir a mi casa porque estaba nerviosa. Pero bueno, gracias por estar acá. Para mí es muy emocionante porque toda la gente que está acá son amigos, amigas, amigues que participaron para que este libro sea una realidad, algo que nunca en mi vida me hubiera imaginado. Nunca pensé que iba a escribir un libro, aún a pesar de que me hubiese gustado desde muy chiquita hacerlo. Un poco el libro existe porque Lou Peker insistió muchísimo en que esto tenía que suceder, así que es el hada madrina de esta noche y de gran parte de mi carrera, así que van mis agradecimientos públicos. Cada vez que puedo lo digo porque si no fuera por Lou creo que hubiese abandonado este barco múltiples veces, como hoy también. Así que inicialmente muchas gracias a Lou, que además es la autora del título del libro. Lu le puso el título al libro, así que gracias por, además de empujarme a escribir el libro, hasta darme el título. La idea del libro es un poco que mezcla todos mis intereses, que son un montón y me cuesta mucho decidir, que básicamente lo que me gusta es que todas las personas entendamos. Me gusta mucho estudiar, me gusta aprender y me gusta que todos podamos tener herramientas para tomar decisiones. Y un poco la idea del libro es eso, es sistematizar, hacer una propuesta de ordenar un poco las cosas que sabemos todas las personas sobre economía, algunas cositas que por ahí se nos escapan y sobre todo pensar en el deseo, en qué queremos hacer y cómo en este mundo la plata es necesaria. Entonces la idea y mi apuesta era hacer como una especie de invitación a que repensemos nuestra relación con el dinero. Yo hice mi recorrido, estudié muchísimo y por eso quiero agradecerle un montón a toda la gente que aportó, a Corina por supuesto, porque en una tarde Corina Rodríguez Enríquez, que va a estar ahora charlando, ya le va a presentar Lu, pero yo no puedo creer que Corina esté acá porque es realmente una referenta total. Marlene también, a lo largo de mi vida de militancia en el feminismo, Marlene es sabiduría y apertura de cabezas. Sus teorías me han roto los esquemas que tenía aprendidos, así que nada más que agradecimiento y admiración. Está Pablo Sánchez. Pablo me enseñó finanzas mucho más de lo que debía inicialmente. Me sigue enseñando, así que gracias Pablo por haber sentado las bases de uno de los primeros capítulos. Le quiero agradecer mucho a mi amiga, mi hermana Paloma Braverman, que se vino de Córdoba y que somos muy emocionales, así que esto era obvio que iba a pasar. Así que gracias, Pablo, por hacer esto realidad. A Casa Brandon, porque es mi casa en Buenos Aires, así que gracias también por esta amorosidad. Y gracias, Gaby, gracias, Seba, por ponerme música, porque yo lo único que quería era bailar. Así que vamos a bailar. Y bueno, nada más. Gracias por estar acá. Estoy muy emocionada y ahora vienen las grosas, de verdad. Lou Peker, Corina Rodríguez Enríquez y Marlene Guayar. Gracias.
¿Las mujeres somos racionales, no emocionales, no lloramos? No, nada de eso. Lloramos y hablamos de guita, queremos todo. Yo soy de la época que Mario Pergolini decía que no contrataba mujeres porque llorábamos. Toma, Mario, para vos. Encima, ni te vamos a negar que lloramos. Bueno, es para mí una noche muy emocionante, además en este contexto de Argentina. Cada vez que veo que en la Argentina hay algún cambio económico, lo que sucede muy poco, un país tranquilo, estable, sin grandes sobresaltos, y que Twitter se le inunda a Steffi, tipo, Steffi, ¿qué va a pasar? ¿No? Me parece que... Exacto. Cada fin de semana, por sobre todo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué plan tenés para este fin de semana? Cambiar un ministro de Economía, a ver si cambiamos el sistema presidencialista, si la democracia sigue o no. Bueno, me parece que ahí hay un logro, ¿no? Compartido, que es que las mujeres logramos hablar de economía. Soy también de la época en la que tipo, no entras a la sección economía, hablar de guita, hablar de deseo y hablar de géneros. Así que creo que ese es un logro. El libro de Steffi empieza justamente, y lo tengo como lo leí en el prólogo así en papel, diciendo que según un estudio entre el 28 de diciembre del 2017 y el 7 de septiembre del 2018 se hicieron 2.152 entrevistas que en total insumieron 26.331 minutos. ¿Qué quería decir esto? Que si alguien se hubiera propuesto escuchar todas esas entrevistas de corrido, una después de la otra, hubiera necesitado 18 días completos para hacerlo. 18 días completos de varones hablando de economía. Oh. Para generar el desastre que generaron, ¿no? Y después, huir. Bueno, que en la Argentina las mujeres seamos, ¿no?, las más pobres entre los pobres, entre el quintil de menores ingresos, el 70% son mujeres, entre el quintil de mayores ingresos, el 70% son varones, habla de las desigualdades de clase y género, algo que aprendimos de las genias que fueron pioneras como Corina y que tuvimos que pelear con nuestros amigos, compañeros, economistas, periodistas, varones, para que pudieran entender que las intersecciones se cruzaban y que las mujeres teníamos que hablar de economía y que teníamos que hablar de otra economía también, ¿no? En esos datos, además, lo que cuenta Steffi es que esos varones son básicamente varones liberales, que solo proponen un tipo de economía, algo que además ahora no solo sigue sucediendo, sino que ya sabemos que sucede cada vez más porque estamos frente a una avanzada neoliberal, libertaria, etcétera. El 83% pertenece a la tradición económica liberal. O sea, hay un monopolio del discurso económico de los varones, hay un monopolio liberal de ese discurso que llega, por supuesto, a momentos claves como decir que las mujeres pobres no tengan más hijos, porque si no sus hijos les salen violadores. Bueno, hay 80 años de derechos humanos y de género que podemos tirar todos al tacho de basura para una economía que niega el valor del trabajo de las mujeres, que solo genera que de economía hablen los varones, que hablen los varones liberales y que, como dice además Steffi en el libro, hablen de algunos temas de la economía y nieguen otros, ¿no? Nieguen que el 66% de las mujeres separadas no reciben ninguna cuota alimentaria de parte de los varones, nieguen las diversidades sexuales y solo lo vean de manera binaria, nieguen qué pasa hoy con las mujeres más empobrecidas en la Argentina, nieguen la informalidad laboral, etcétera, y que por lo tanto se generen pocas políticas públicas, económicas, con mirada de género, y que incluso cuando se generan, que ha pasado por suerte en los últimos tiempos, no sean valorizadas como tal. El libro de Steffi es un libro imprescindible en este tiempo, porque además es un tiempo en donde nos quieren engatusar con palabras técnicas para decir que no entendemos, y como cuando hay cualquier crisis pareciera que los temas de las mujeres y las diversidades se ocupan de taradeces que son inconducentes, simbólicas y que no sirven para nada, y que lo único que importa es de lo que vienen a hablarnos los hombres que saben, ¿no? Y que nos vienen a salvar del apocalipsis que ellos mismos generaron. Hay otro cruce que a mí me interesa mucho señalar con Steffi, que esta es una época en donde
el apocalipsis no es que va a llegar, ya llegó, hay colapso ambiental, hay guerra, hay falta de energía y de alimentos, hubo pandemia, nos habían dicho que acoger que se acaba el mundo, pero se acaba el mundo y la gente hace cola en los restaurantes, no está garchando. Es una pequeña deuda que no entiendo bien, pero que tiene que ver con consumir más de lo que se disfruta y del encuentro, y con una sensación, sí, de decepción y de por qué hoy no estamos luchando más, que tiene que ver con la decepción de que luchar no sirve. Lo que sí demostró el feminismo y la diversidad en todos estos años en Argentina es que luchar sirve y que produce grandes cambios sociales. Yo creo que somos hoy objeto de una enorme persecución de los sectores reaccionarios por derecha y de los sectores machistas por izquierda, por sectores populares, porque mostramos esa posibilidad de transformación. Y lo que tiene para mí de muy potente el libro de Steffi es lo mismo que logramos generar desde los feminismos y la diversidad, que es poder generar situaciones de placer, de autocuidado, entender que el cambio pasa en lo personal, y entonces si la derecha viene a decir que hay que saber de finanzas y no de educación sexual, me parece que con el libro de Steffi a la cabeza podemos decir, vengan, que hablamos de finanzas también. Así que me parece que realmente es un libro que nos da la posibilidad de saber, de cuidarnos, de enfrentar ideológicamente a quienes hoy quieren desarticular todo lo que conseguimos en todos los aspectos, como si ellos supieran de economía y nosotras no, a cuidar el bolsillo en momentos en donde esto nos está costando tanto, en lo personal, en lo político y económico, y a poder rearticular formas de pedir mayores derechos, más inclusión, y además defender el arco, que es tan importante en este momento, de todo lo que conseguimos. Cuando terminemos, Steffi va a hacer un poco de consultorio, que se lo pedí especialmente para preguntarle, la que queremos saber todos, ¿no? ¿Cuánto vamos a pagar de gas el mes que viene? No, se lo vamos a preguntar. ¿Cuánto vamos a pagar? Abramos un poco después el micrófono al consultorio, pero las dejo, digamos, con... Realmente para mí es un honor, un momento histórico. Aprendí casi todo lo que sé, me pongo a llorar porque este lugar también, de Loana, que estuvimos hablando, que les pido un aplauso honorífico. Que por supuesto tendría que haber sido por lo menos presidenta, pero de mínimo legisladora. Ojalá que vos lo seas. Vamos a escuchar a Marlene Guayar, que es activista travesti, autora de Teoría Travesti Latinoamericana y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, pero no sueltes el micrófono. Si hay que tenerlo, tengo. Les ponemos en autos, así. Lu va a guiar y vamos a dialogar, porque ustedes se trajeron un paper, pero yo no vine como más laxa. Yo quiero la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Porque no sé si ya han tenido la oportunidad de ver el índice del libro, que es lo primero que uno abre, y está todo. O sea, está todo Yo me acuerdo en clase también a Corina le preguntábamos qué hacían los hombres, ¿no? ¿Cómo explican la economía? Hay una regla, y lo desarmó y no, es todo chamullo. Entonces que volvamos a eso, por favor, al diálogo. Y ahora dale, metele, Corina, y vamos a hacer tete. Yo te voy a hacer una primera pregunta que es, digamos, a las periodistas nos costó mucho, y hablar a las investigadoras, que nos empezaran a dar cifras segregadas por sexo. Por ejemplo, precios cuidados para combatir la inflación. Te decían, vayan a buscar precio. Señora, vaya y camine, que es uno de los títulos, por supuesto, de Steffi, que... Bueno, era la frase de Lita de Lázari, aliada de Dominga Cavallo para hacer el ajuste, ¿no? O sea, se generaba la inflación, pero lo teníamos que salvar las mujeres yendo con el changuito a buscar precios. Hasta el último gobierno, digamos, kirchnerista del 2015, ni siquiera
hay diferencias entre quiénes van a hacer las compras, no se habían dado cuenta, ¿no? Yo les quiero decir que esto es un estreno, que se den cuenta que hay diferencias. Pero cuando preguntamos la diferencia, bueno, ¿cuántos varones y cuántas mujeres? ¿Por qué eso sigue siendo binario y no se mide aún en épocas de crisis la diferencia entre, por ejemplo, la ley de alquileres, qué pasa con la cantidad de personas trans, qué pasa con la desocupación cuando sube, qué pasa con la informalidad, cómo afecta la inflación a las personas trans y no binarias, ¿no? Ahí ya corremos peligro de estallido, porque voy a hacer una confidencia, no puede salir de Brandon. Una compañera ha sido reconocida por la Secretaría de Derechos Humanos por los crímenes cometidos en dictadura y en democracia, y tiene un informe muy, muy bueno técnicamente respecto de los derechos humanos y lo que se entiende por reparación, ¿no? Porque hashtag reconocer es reparar, pero es mucho más complejo jurídicamente como concepto. Y bueno, la Secretaría de Derechos Humanos decidió reparar a la compañera con 150.000 pesos por única vez. Yo que estoy intentando ver cómo llevo a este Estado a juicio, que es el Estado complejo, ¿no? El Estado, la sociedad, y se salva la tierra, la Pachamama, obviamente, es parte del Estado, pero no tiene responsabilidad alguna de ninguno de mis padeceres. Pero sí la sociedad, el chabón que nos alquilaba, sobreprecio, y cómo volver a hacer esos cálculos económicos de que en algún momento nos enteramos que el precio era el de un semipiso en Libertador. Entonces, por un chabón que era cliente, nos enterábamos eso, pagás eso. Entonces, no solo ese Excel que yo quiero hacer con cosas tangibles como alquiler, el gas que me cobraron, los impuestos que se van con el azúcar y tal, que yo hacía una labor que todo el mundo puede decir, bueno, yo planto tomates, bueno, la tierra, vos tenés que pagar un impuesto, porque la tierra es de todos. Bueno, yo fuiste a la universidad, entonces tenés que pagar un impuesto. Bueno, nosotras no, nosotras muy chiquitas aprendimos a chupar pija a la fuerza y aprendimos a cobrar a la fuerza. O sea, no hay nada que nos hayan dado para decir hoy vamos a cobrarles un impuesto, hay un rescate de acá, nos corresponde, no les corresponde absolutamente nada. Pero además quiero cobrarles lo intangible, ¿no? No haber estado nunca frente a un aula y que un día del maestro o la maestra me trajeran una manzana, ¿no? ¿Cómo les evalúo eso? ¿Cómo les evalúo mi frescura mental de 18 años para ir con onda a estudiar a la universidad, las empanadas, el mate por la noche? ¿Cómo evalúo? Y creo que eso, mira tus ojitos, creo que son como las preguntas que tenemos, el feminismo, el pensamiento trans, de decir en profundidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Hasta dónde llega? ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué no es complejo? ¿Por qué la economía no es un arte? Y como arte, tirar a que progresemos todos, porque yo fabriqué helado y quiero que todo el mundo tenga plata para venir a comprar un helado. No quiero que vengan 5 a comprarme un helado carísimo, impagable. Quiero que todos vengan, pues estoy orgullosa de mi helado, no sé, por destirar una cosa. Nada, sí, vamos yendo, digo, puede estallar, porque ¿cómo hacemos esas cuentas, las travestis, las disidencias? Y yo el tiempo me llevó a decir, somos las travestis, que quiero hacer el recorte y tal, porque es insufrible, pero
la mariquita, las nenas, todos cuando fuimos niñas, niños, niñas, la verdad que no sabías si ibas a ser travesti y ya te empezaron a cagar la vida. Ya nos colocaron en el cadalso de no vas a progresar, no vas a hablar de economía, no vas a tener deseos, y estas cosas, ¿no? Entonces, que hasta dónde llega poder hacer cálculos económicos, cálculos numerarios que tengan que ver con evaluar qué es lo que vengo a ofrecer para esta sociedad, porque yo sé cantar, porque yo sé sembrar, porque yo me gustaría, no sé qué, hacer remeras cool. Y es lo que tengo para ofrecer. ¿Por qué cuesta menos estar 24 horas al lado de una persona enferma y resulta que el que viene estudió más y que se sabe, pasa, dice tú bien, cobra tanto más? Y quienes sostienen el día a día a quienes estamos enfermas en alguna oportunidad, les toca la nada, el desprestigio permanente, ¿no? Esta ciudad se lleva los lauros en desprestigiar a docentes, al sistema médico, a los enfermeros. Entonces, no, por ahí vamos. No. Y bueno, estamos también con... con Corina Rodríguez Enríquez, que básicamente es la que empezó a hablar de esto antes que todas, que empezó a formar a las que no formaron, que fue súper pionera y que realmente merece muchísimo reconocimiento y abrió un montón de caminos y encima sigue enseñando, hablando, y realmente es un orgullo que estés acá. Por supuesto, es economista, feminista, investigadora del CONICET. Y un poco la pregunta es, ¿qué se siente como abrir caminos para que después eso pueda ser dicho y hoy se pueda escuchar a Estefanía en la televisión, en la radio y leerla en un libro, para que estemos mucho más formadas sobre eso que empezaste a hablar y era tan raro antes, que era economía feminista? Bueno, buenas noches. Antes de responder la pregunta y hablar un poquito del libro de Steffi, quiero agradecerle a Steffi por escribir el libro y por invitarme y sentarme en este diván con estas dos divas de las que siempre aprendemos tanto, que nos enseñan a pensar y que nos enseñan sobre todo a cuestionarnos. Así que placer también estar con ustedes. Y sí, es verdad, ¿no? El recorrido de la economía feminista. Yo siempre cuento una anécdota personal que es, yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires hace un montón de años y cuando decidí estudiar economía porque quería cambiar el mundo y pensaba que aprendiendo cómo funcionaba la economía podía ayudar a cambiarla. Y estudié en la Universidad de Buenos Aires, donde la formación en economía es súper ortodoxa. Y entonces cuando me dieron la nota de la última materia y me recibí de economista, dije, yo no vuelvo más a esta facultad, no aprendí, o sea, termino la carrera y no solamente no tengo herramientas para cambiar el mundo, ni siquiera tengo herramientas para entenderlo de verdad, porque la economía ortodoxa enseña una ficción y construye una narrativa con fuerza de verdad, que es lo que sostiene este sistema, ¿no? Y las vueltas de la vida, después tuve la posibilidad de estudiar una maestría afuera de Argentina y estando en esa experiencia conocí que existía algo que se llamaba economía feminista. Y conocí por primera vez a alguien que trabajaba desde ese paradigma y empecé a leer esta literatura. Y conocer la economía feminista a mí me permitió dos cosas. Una, reconciliarme con la economía. Y la segunda, reconocerme feminista, que hasta ese momento no me había dado cuenta.
Entonces, para mí la economía feminista es como un renacer, fue en ese momento y es un viaje de ida, es como la droga. Porque una vez que te parás ahí, ya no podés volver a otro lugar. Y a mí me pasó eso, o sea, fue un lugar en donde me encontré a mí misma y desde el cual pude volver a pensar el mundo, y los feminismos fue el espacio donde encontré con quién cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, a mí este evento de este libro, que justamente lo que busca, como decía Steffi, es que todas entendamos de qué se trata, que entendamos que eso que nos hacen aparecer como un saber técnico súper especializado, incomprensible, es una narrativa, es una construcción y que es muy importante desarmar. Hoy yo doy clases y hoy estuve todo el día en un seminario intensivo de posgrado y me pasa que muchas veces doy clases de economía feminista a gente que no es de economía y por alguna razón suelo recibir la gente que quiere hacer alguna pregunta, un comentario y empiezan diciendo voy a hacer una pregunta, pero yo no sé nada de economía, que es algo que Steffi trae mucho en el libro. Yo no sé nada de economía. Es lo primero que me dicen. Y hoy, que yo ya tenía la cabeza en esta noche, una de las participantes en el curso me dijo, yo no sé nada de economía. Y entonces les dije, ¡ay, miren! Y les mostré el librito. Y después me decían, dejemos ir a la profe para que vaya a la presentación del libro y nos consiga un descuento. Eso ya es saber de economía, pedir un descuento. Exactamente. Es que todos y todas y todes sabemos de economía. Es lo que decía recién Marlene, ¿no? La vida nos enfrenta todo el tiempo a situaciones económicas y a decisiones económicas. Y esa misma chica en el curso de hoy dijo, bueno, a mí me pasó que yo vivo en pareja y en algún momento decidimos con mi pareja cómo organizarnos con la economía compartida y decidimos paritariamente poner 50% cada una, él y yo, una pareja heterosexual, poner la mitad cada uno de los gastos comunes. Y después vino una amiga y me dijo, no, pero no tiene que ser así. Tienen que poner cada uno el mismo porcentaje de su ingreso y como él gana más que vos, él va a tener que poner más. Y yo dije, bueno, Steffi es esa amiga, porque Steffi lo que nos enseña en el libro... Amiga, date cuenta. Exactamente, amiga, date cuenta. Entonces traigo este ejemplo porque, bueno, fue muy coincidente que pasó esto hoy y yo había estado mirando el libro y pensando qué cosas decir hoy y me parece que calzó justito. ¿Y yo puedo seguir hablando o espero más preguntas tuyas? Porque yo me anoté 5, yo en realidad vamos a hablar de plata, Steffi. Yo lo que voy a hacer es dar 5 razones por las que considero que todas las personas que están acá tienen que comprar el libro y después hablamos de plata. Bueno, la primera razón, porque es un libro lindo, es un libro entretenido, es un libro bien escrito, es un libro fluido, es un libro de esos que te dan ganas de leer y de irte al parque, al sol, a leerlo hasta terminarlo. Y está lleno de referencias muy, muy hermosas, trae anécdotas, trae referencias personales, habla de su gata fundamental. De cuando pidió plata para comprar un helado al papá y que no quiso pedir más plata. Así que su primera decisión de autonomía económica. Trae todas estas referencias. A mí me hizo, como para mostrar también el cierto sentido poético del libro, la anécdota que contás sobre la subasta del cuadro de Picasso, que después la podés comentar, ¿no? Y cómo en términos muy sencillos exponés cómo no se aplaude la obra, se aplaude al comprador. Entonces, la primera razón por la que les recomiendo que compren el libro y recomienden a otros que compren, y vamos a seguir hablando de plata, es porque es un libro hermoso de leer. La segunda razón para mí es porque es un libro que es desmitificador.
¿no? Desmitifica esta idea de la economía como ciencia compleja, como arte de personas expertas. Es muy claro en demostrar que la economía se puede explicar, como Steffi lo hace en el libro y lo hace todos los días en su tarea como periodista económica, pero que también es posible y fácil de entender, y que la reconocemos en cosas de todos los días. Y nos permite desarmar el mito creado del saber experto, ¿no? De que los únicos que pueden hablar de economía son los corbatudos que van a la tele a decir cosas que podríamos discutir muchísimo. Y me parece que es importante desarmar este mito del saber experto, porque esta narrativa del saber experto crea poder. Y me parece que, bueno, que por eso también este es un libro feminista, ¿no? Porque nos permite desafiar y disputar ese poder. La tercera razón es porque nos permite desafiar la economía como una disciplina de hombres. Esos datos que vos leíste, que están al principio del libro. También Steffi hace referencia en un momento del libro al grupo Paridad en la Macro, que es otro ejemplo. Hace un tiempo sucedió que un diario de circulación masiva quiso hacer una nota sobre qué piensan los economistas jóvenes. Y convocaron a media docena de varones jóvenes. Y quedaron, entonces las mujeres economistas jóvenes se reaccionaron y crearon este grupo Paridad en la Macro, que justamente busca enredarnos y fortalecernos para también animarnos a hablar de economía, porque otra cosa que cuenta Steffi en el libro, y que me parece que es una muestra de cómo esto de la economía como ciencia masculina, como disciplina masculina, sigue súper vigente. ¿Qué es lo que contás de las fuentes cuando en tu tarea como periodista? Ella cuenta que un día se dio cuenta que las fuentes que ella usaba en su tarea como periodista eran todos chabones. Y dice, bueno, voy a empezar a llamar mujeres. Y que hizo eso, pero también se encontró con la dificultad que las mujeres tardaban más en responderle, que para responderle se ponían a estudiar, que pedirles un dato era como pedirles que escribieran un paper. Y eso tiene que ver con la sobreexigencia que tenemos las mujeres en economía y en general en todo, de demostrar que somos más que los chabones, para que nos tomen exactamente igual en cuenta. Y me parece que eso es algo que sigue súper vigente y que refuerza esta idea de la economía como una disciplina de varones. Y también esta idea de que cuando las mujeres empezamos a entrar en el análisis económico es para hablar de ciertas cosas, de los temas sociales, o cuando entramos a gestionar la economía es para que nos paren al lado del acantilado y nos empujen, como ha sucedido recientemente. Entonces me parece que también nos ayuda a desafiar la economía como disciplina de los varones, porque también me parece que traer no solamente la mirada, la voz y el saber de las mujeres a la economía, sino traer la economía feminista a la economía, nos va a permitir cambiar las preguntas de la economía y cambiar el análisis de la economía y cambiar la economía. Cuarta razón por la que me parece que es importante que todos leamos este libro es porque nos ayuda a ganar autonomía. El libro de Steffi explica en forma muy sencilla un montón de elementos que nos pueden ayudar a tomar decisiones económicas que nos fortalezcan en nuestra autonomía económica, pero que nos fortalezcan más allá, porque nos ayudan las explicaciones que da Steffi en su libro a entender, y el entender es poder. Y en ese sentido me parece súper potente también lo que nos transmite el libro de Steffi respecto a la valoración de nuestro trabajo, y no solamente a lo que desde la economía feminista y los feminismos venimos diciendo hace un montón de la valorización del trabajo no remunerado, es a valorar por lo que realmente creemos que vale nuestro trabajo en términos generales, como el ejemplo de las fuentes, ¿no? Que necesitaban sobreactuar por el trabajo de mismo valor. Y la última razón que quisiera nombrar como incentivo para que compren y lean el libro
tiene que ver con que creo que es un libro que suma las disputas feministas. Porque hablar de dinero y manejar y aprender a manejar el dinero es disputar el lugar al que habitualmente nos quisieron recluir a las mujeres, ¿no? Es disputar el poder. Pero también porque entender cómo funciona la economía, el libro tiene un capítulo súper potente de finanzas y bueno, mucho del libro tiene que ver con esto, con entender el funcionamiento de las finanzas, con aprender a manejar nuestro dinero y demás. Me parece que entender cómo funciona eso nos da elementos para disputar las narrativas y también nos da elementos para transformar. Yo personalmente creo que entender el sistema financiero nos tiene que servir, o entender el funcionamiento de las finanzas nos tiene que servir fundamentalmente para destruir el sistema financiero, para destruir a las finanzas, para que no nos interesen las criptomonedas. Y creo que de eso se trata, ¿no? Que la disputa feminista es disputar por otra economía, por, como decimos siempre, ¿no? Por una economía para la sostenibilidad de la vida. Y creo que destruir a esta cosa escandalosa, como dice Amaya Pérez Orozco, lo primero que necesita es que la entendamos y eso es lo que nos ayuda Steffi con este libro hermoso. Gracias. Muchas gracias. ¿Y por qué, Steffi, el dinero, como dice Casu, es sexy? ¿Cómo digamos, hacemos entre seguir queriendo cambiar el mundo, seguir queriendo cambiar, destruir, cada cual dirá, el sistema financiero, padecerlo, porque estamos en un momento donde padecemos la especulación del sistema financiero, y a la vez decir, ok, vamos a hablar de plata, esto es sexy. Las mujeres nos animamos a eso también, las mujeres y las diversidades. Bueno, un poco tiene que ver con que hablar de plata para mí era hablar de deseo, ¿no? Entonces, por eso hablar de plata es sexy en el sentido de decir qué cosas deseamos hacer y cómo llevamos adelante y cómo convertimos en realidad las cosas que queremos hacer, ¿no? Vivimos en un mundo que tiene una lógica de funcionamiento en el que hay dinero, en el que hay relaciones que se generan y se viabilizan a través del dinero y no podemos abstraernos de eso, a menos que, no sé, vayamos a vivir a un lugar a donde esa lógica no exista, pero suelen ser experiencias muy extremas y la gran mayoría de las personas no tomamos esa decisión, seguimos viviendo en un contexto, en una sociedad donde las relaciones están mediadas y nuestra vida está mediada por el dinero. Entonces es muy importante poder entender que a través del dinero hay un montón de mandatos que no elegimos, hay muchas cosas que replicamos, hay muchas cosas que damos por sentadas. Por ejemplo, ¿querés más plata o querés más tiempo? ¿No? Y cuando vos te pones a pensar en eso, decís, yo quiero ganar tanta plata o cuánta plata necesito ganar o cuánto tiempo necesito para mi vida. Y hay una relación en esa ecuación. Bueno, yo eso nunca me lo había puesto a pensar hasta que en un momento empecé a decir, yo no quiero más plata, quiero más tiempo. Y en mis negociaciones laborales, muchas veces mis negociaciones son por tiempo, ya dejaron de ser por plata. Claro que hay una base sobre la que estoy parada, que es que hay ciertas cosas que logré construir porque uno de mis miedos, que no se me va a ir tampoco como hablar en público, es quedarme sin trabajo. O sea, yo crecí en una casa a donde la situación económica fue muy grave. O sea, en los 90, durante gran parte de los 90 había momentos a donde no cenábamos en mi casa. O sea, comíamos una taza de café con leche con un sándwich. Y obviamente eso te deja rastros porque vos tenés conciencia de lo que significa socialmente la crisis en términos de cuerpo, cómo las crisis las sostienen determinados cuerpos y no otros. Entonces, todas esas cosas que para mí, digamos, fueron surgiendo en el libro, y por eso me pongo tan emocional, era una apuesta a repensar el lugar propio desde donde uno establece esas relaciones con el dinero y con el deseo y con los mandatos, y decir, hay muchas cosas que muchos de nosotras no elegimos, y está bien repensar cómo el dinero nos hace hablar de deseo.
Entonces, lo sexy en el dinero tiene que ver con qué es lo que queremos para nuestras vidas, qué queremos experimentar en nuestras vidas. Y hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que no está en el término digamos, no quiero dejarlo en el terreno de lo individual, porque hay todo un capítulo entero, y le quiero agradecer muchísimo a Danila Suárez Tomé, que fue una sesión de una charla preciosa. Danila es filósofa. Bueno, también está Marisa Herrera, acá, que quiero agradecerle porque recién, grosa, todo el capítulo sobre el dinero en la pareja, que es el último, fue también gracias a una conversación larguísima con Marisa, así que gracias. A lo largo de la escritura de este libro, para mí fue tener conversaciones que me hicieron pensar mucho en mí. Por eso este libro me genera... lo amo y lo odio porque me hace hablar de mí todo el tiempo. Entonces es como... es un nivel de exposición de lo íntimo que para mí era una apuesta política, porque lo personal es político. Pero también, digo, volviendo al capítulo de Danila... La intimidad no solo es política, sino que la intimidad también es económica. Totalmente, totalmente. Y para mí era muy importante que no quede en el relato del individualismo, porque como decía recién Corina, si solo lo dejamos en la fase de lo individual, del deseo, es un programa político, digamos, en lo político en el sentido amplio, que a mí no me interpela ideológicamente. Entonces ahí aparece Danila y me ayuda a pensar en un concepto que en el libro le dedico muchísimo tiempo, y Danila me lo explica históricamente, y a mí me parecía que era muy hermoso todo lo que ella me había contado, así que casi que todo ese capítulo es una transcripción de mi diálogo con ella, en la que ella me dice: la autonomía está muy bien y surge de estos debates dentro del feminismo, y la independencia económica es tal cosa y tal otra, pero lo más importante es la autonomía relacional, porque de nada nos sirve salvarnos y para eso pararnos arriba de los hombros de una mujer de clase social baja que no tiene absolutamente ningún derecho laboral en nuestras casas mientras nosotras salimos a trabajar. Entonces, a mí esa emancipación, esa autonomía no me interpelaba ideológicamente, así que me interesa hablar de deseo, me interesa que en términos individuales repensemos nuestros mandatos, pero también me interesa que pensemos que no podemos construir todo eso sin mirar a nuestras compañeras. Y por eso me parece que es una apuesta política y una propuesta política también, encontrar esa relación en la que podamos ir creciendo colectivamente. Así que hablar de plata es sexy, pero al mismo tiempo tenemos que mirar a otras compañeras. Es como poliamoroso, porque es sexy y social. El poliamor de la economía. Ahí está, me copó. Y bueno, quiero ir a lo que está haciendo la ultraderecha hoy, porque me parece que llegó el momento de armarnos y que este libro es, como decía, un escudo contra este avance reaccionario, un gran diccionario para poder aprender y para que no sea, nosotras somos las que tenemos buenas intenciones, la derecha es la que sabe de economía, ¿no? Si Milei está formando a Virginia Gallardo, nosotras nos formamos con Steffi Pozo. Y que nos vengan a buscar. Me encanta totalmente ser la... No sé si se escucha, pero me encanta totalmente ser la antítesis de Milei. Me encanta. Me hace falta un peinado medio extraño, pero acepto. No lo hagas. Depresión. No. La derecha, nosotras tenemos esa venganza, la derecha se va afeando de acuerdo a lo que le sale de adentro, no sé cómo lo logran, pero no sería tan feo el chico. Pensé en tantos chistes a la vez que me mareé. Bueno, en fin, pero sí... La derecha intentó hacer desde las PASO del año pasado un mecanismo de banalización de la lucha de los feminismos y las diversidades, diciendo a la gente lo que le importa es comer, a la gente le importa la plata, no el DNI, no binario, no, intentaron banalizar
los derechos que tanto costaron conseguir y enfrentarlos a la necesidad económica, ¿no? ¿Por qué es importante? Vos decías que participaste en una charla de Corina, hablas con Steffi, leer este libro. ¿Por qué es importante formarnos y leer en economía para poder enfrentar esa banalización de los derechos conseguidos y esa supuesta confrontación entre la economía como una necesidad real y de los varones ricos y poderosos y los derechos sexuales, civiles, diversos, como las tonterías de las que nos hemos ocupado en estos últimos tiempos? Y mire, tiene que ver con saber dónde estás parada y qué implica. Y que nada de esto implica. Cuando la Zacayán nos invitaba a Loana y a mí a que vayamos a tomar tierras o una propiedad en realidad, a la matanza, nosotros con Loana, ya señoras, le decíamos, Loanita, nosotros te sostenemos la lucha, o sea, todos los días vamos, llevamos agua, comida, cocinamos, pero ni en pedo vuelvo yo al barro a tener agua fría y para bañarme y tener que pasar la noche en el colchón, en el piso. No voy a hacer la toma. Ustedes hagan la toma y nosotros las rebancamos desde afuera. Porque saber eso, saber en dónde estás, qué necesitas, y que una no quiere esa mística que heredamos de las izquierdas, de lo desprovisto, lo desposeído, la educación popular pobre, todo pobre, sin sal, sin azúcar. No, queremos lo sexy de todo, y no queremos tener el cargo de conciencia de que haya otros y otras que no tengan lo mínimo, que no tengan no voy a decir más lo mínimo. Es porque en un proyecto de ley de una muy querida diputada dice una contradicción que no sé si me va a salir exactamente, pero darles dignidad con lo mínimo posible. No puede ser. Con lo mínimo posible obtengamos dignidad. Con lo máximo posible. Con lo máximo posible. Y cuando esto que es hermoso, el poder dar cuenta de la historia que hemos vivido, ¿no? Que la historia de haber tenido muchas noches con café con leche y un sándwich y la conciencia de saber que mamá sabe cocinar cosas más ricas. Podría ser cosas. ¿Qué está pasando que no hay otra mesa? Eso de pasarlo por el cuerpo, por la propia historia, por la propia biografía, nos puede hacer realmente pensar en lo que dice el título, que la estúpida no es una, es absolutamente injusto el mundo y cómo están diagramadas las cosas, que fue lo primero que tuvimos que hacer nosotros, digamos, para darnos cuenta las trabas de ¿por qué? ¿Por qué estoy acá parada? Bueno, porque soy puta. Pero ¿por qué todos estos viven? El día que me dijeron que un pibe, un policía, 25, 28 años, más no tenía, de la seccional 25 acá en Coso, que se iba a Miami, y era el comentario, yo pensé inmediatamente, si se va a Miami, tiene departamento y auto. Y ese departamento, ese auto y el viaje a Miami es con mi plata. Y empezó la indignación, ¿no? Y yo era la encargada de meter púa. Entonces a Nadia, a decir, el chaboncito se está yendo a Miami, ¿no? Un poco esa era la idea, porque nunca quise estar en las primeras líneas. Me ha puesto en primera línea la vida. Yo era para sostener a mis amigas,
para cuestionarles, para que investiguemos, para pelearlas, ¿entendés? Y sacar lo mejor de ellas. Yo era la cauchi, no estaba. ¿Sabes, Marlene, que Francia Márquez, que acaba de asumir de vicepresidenta, lo que dijo es la primera vez que quienes tiramos piedras por Gabriel Boric, por ella, y que estuvimos en la primera línea, que en Colombia la primera línea son los que estuvieron en la protesta social, poniendo el cuerpo en la primera línea, ponerle el cuerpo a la policía, ¿no? O sea, y eso es lo que vos hiciste, estar en la primera línea contra esa ganancia de la corrupción policial, ¿no? Que se iban con la tuya, como dice ahora la derecha. Pero era tangible, ¿no? Y obvia. Ahora, hay una otra discusión derechosa que es la de pretenden con nuestra plata, ¿no? Trabajo en el Estado con nuestra plata, con nuestros impuestos, pretenden subsidios con nuestra plata, con nuestros impuestos, comparando cosas incomparables. O sea, el recorte de la comunidad travesti trans, ¿a cuánto puede llegar en el país? Los números que pueden implicar al presupuesto nacional, eso si lo contabilizamos. Y por otro lado, lo intangible del daño, ¿no? De una niña en Jujuy embarazada por su abuelo. O sea, ¿cómo reparar eso? Y que entonces no haya aborto legal, seguro, gratuito, educación sexual, para que esas cosas no sucedan, para que podamos pedir ayuda, para que no tengamos vergüenza de decir yo lo provoqué, o no sé, para poder salir de esas situaciones. ¿Cómo podemos hacer el cálculo económico en esos términos, ¿no? Es una hijayutez ponernos en ese tipo de discusiones en donde no están los más amigos y progres nos están ofreciendo lo mínimo, y la distancia a la dignidad que nos merecemos todavía es enorme. Por eso creo que es importante, y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en términos económicos se indemnice a las personas de manera tal que el país tenga miedo de volver a cometer el mismo, porque lo que perseguimos es la no repetición de esos mismos actos, ni para con una ni para con nadie. De plata, ¿no? Y con eso, llevando un poco el libro, es un paraguas hacia poder entender una coyuntura económica que vos decías, bueno, se pone una mujer, no sé a qué hacer referencia, ¿no? Cuando no entendí bien la metáfora de lo que acaba de pasar, ¿no? Un día decimos, ¿quién agarra? Una mujer. ¿Quién tiene el poder? Un hombre, ¿no? Pero ¿cómo a la economía feminista que vos venís contando y relatando de que las mujeres ponemos más tiempo por trabajo menos remunerado y que a la vez sostenemos hogares, le afecta una inflación que sube del 60% y que está contada, ¿no? Exactamente, y que se puede entender en este tiempo? ¿Cómo a las bases, digamos, porque a lo mejor si vamos y estudiamos economía feminista en Europa, más allá de que sean clases más altas, etcétera, tiene, bueno, un ritmo, ¿no? Sería como ir a las tazas del Little Park, no sé si me entienden la metáfora, en Argentina, porque es muy antigua, pero como una maquita, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esta economía montaña rusa estas diferencias? Bueno, Steffi tiene un capítulo de inflación, así que aquí está la respuesta, que está muy bueno, ¿no? Seguimos siendo socias. Sí, tal cual. Se refunda la sociedad una y otra vez. No, yo pensaba entender la inflación para que no nos vendan un buzón, ¿no? Y bueno, el buzón ahí son también las explicaciones que la mirada convencional da a por qué ocurre la inflación.
y entender las múltiples explicaciones diferentes de la inflación es parte de disputar también esas narrativas y ese poder. Y me parece que el tema específico de la inflación que vos traes, Lu, es justamente la manifestación de la economía en la vida cotidiana y en los cuerpos, ¿no? Me parece que es ahí donde lo estamos sintiendo, y que además es un problema recurrente en este país, donde los momentos desde la década del 70 para acá, los momentos de poca inflación son los menores. Entonces me parece que primero, bueno, la manera en que afecta la vida cotidiana creo que es como evidente, y por supuesto en un mundo tan desigual, ¿no? Marlene, Steffi lo describían súper bien. Un fenómeno como la inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los ingresos, y particularmente de los ingresos fijos, particularmente de quienes no participan en las finanzas y pueden protegerse de la inflación o incluso lucrar con la inflación. Me parece que justamente lo que hace es horadar y profundizar una de las preocupaciones mayores que tenemos quienes miramos la economía desde otras lentes y queremos construir otra economía, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper importante entender el fenómeno, y bueno, vamos a tener que ser súper creativos para pensar cómo cambiarlo. Yo quiero aprovechar, Lu, para preguntarle, porque hay un concepto con el cual yo charlé con Corina para el libro, que es el concepto de B corta A, que es un concepto que, además de que es un juego de palabras divertido, me parece que es como el principal aporte de la economía feminista a lo que entendemos como economía. Y a mí particularmente me cambió completamente la cabeza entender cuál era la crítica de la economía feminista a la economía liberal, y no hay nadie mejor que Corina para respondernos esto. Bueno, ese concepto es un concepto que trae, yo lo tomé de Amaya Pérez Orojo, que es una economista feminista española súper polenta, y hace referencia a un elemento que usa la economía convencional y la que todavía se enseña, que es, bueno, la mirada convencional en economía, que sustenta sus elaboraciones en una premisa súper controvertida, que es que existe un agente representativo que representaría a todos quienes conformamos la economía, y que podemos hacer deducciones a partir de ver cómo se comporta ese agente representativo al que la teoría económica convencional llama homo economicus. El homo economicus sería como así el agente que nos representa y que se mueve por la vida. Todas las decisiones que toma, las toma no movido por el deseo, sino movido por la búsqueda de estar en la situación óptima, maximizar las ganancias, maximizar la utilidad. Y entonces cuando estudiamos en los manuales de economía cómo se comporta el homo economicus, Amaya Pérez Orozco dice, bueno, pero este homo economicus, este agente representativo, en realidad se parece, y diciéndolo en español, al BBVA, que es la sigla del banco, que es un banco español, que aquí fue durante un tiempo el banco francés, y dice, porque en realidad este agente representativo se comporta bastante como un blanco, burgués, varón, adulto, y después le va agregando, ¿no? H, heterosexual, y podríamos agregarle algunas letras más, ¿no? Pero es como una síntesis muy gráfica y que te queda también muy marcada, ¿no? Y que es muy sintética de la economía, ¿no? Lo que los corbatudos que van a la tele presentan como la economía y lo que nosotros solamente podemos entender y explicar, está basada en una construcción teórica que considera que la humanidad somos un conjunto de BBVAs. De hecho, si leemos un manual de economía, nunca se habla de personas. Se habla de agentes económicos, se habla de este homo economicus, y me parece que eso es el síntoma más evidente de que necesitamos otra forma de entender y de explicar la economía.
¿Y qué cosas, porque a mí se me ocurren un montón, podríamos plantear entre, bueno, cómo nos defendemos, ¿no?, de la erosión que está haciendo la inflación en nuestros bolsillos, en nuestra vida, en la sobrecarga de tiempo de trabajo, y qué proyectos económicos? Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué con esta inflación no volvió el trueque, ¿no? Las asambleas del efecto 2001, que la verdad me lo pregunto porque es un momento realmente desesperante. ¿O por qué los feminismos no nos movilizamos por leyes que tengan que ver con lo económico y político, ¿no? Se da una aprobación de la ley de promoción a la industria automotriz, pero no se pide ni siquiera un cupo de trabajadoras para que ingresen a empleos mejor remunerados, porque se baja primero las retenciones de ganancias, que las mujeres solo entramos en el 30% y no a otros impuestos que perjudican más directamente a las mujeres. ¿Cómo hacemos para poder, digamos, usarte, Steffi, en este sentido de transmisora, para poder generar una nueva agenda de feminismos y diversidad que tenga reclamos económicos? Pensé que estábamos en la parte del laboratorio con Steffi. Yo creo que los temas económicos han permeado la agenda feminista y que los feminismos han construido algunas consignas económicas políticas bien potentes, ¿no? Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, para empezar. Eso que llaman amor es trabajo no remunerado, son consignas políticas que refieren a temas económicos. Y yo creo que los feminismos se movilizan también por estos temas. Tal vez no por el impuesto a las ganancias, aunque globalmente existen algunas campañas específicas por la justicia tributaria que tienen también su componente feminista. Yo creo que ahí se trata justamente de seguir leyendo a Steffi, seguir produciendo cosas como estas y seguir comunicando para... Me parece que la clave es cómo esas cosas se vinculan con la vida cotidiana. Y cuando las podemos entender así, se transforman, creo que más o menos automáticamente, en parte de nuestras resistencias. ¿Por qué hoy no se está dando el mecanismos como los del trueque y demás? Yo creo que se están dando estrategias de sobrevivencia de algún tipo. Es la única forma también de entender que haya esta situación de tolerancia. Pero también creo que tiene, me parece que la principal diferencia entre el momento actual y la crisis del 2001 es que de entonces aquí se ha construido una red de políticas de transferencias monetarias y de contención en distintos sentidos que hacen una diferencia muy sustantiva, ¿no? Y creo que también el lugar que las mujeres se ocupan en esos espacios de contención. Bueno, creo que con la pandemia también ha quedado muy en evidencia la articulación entre las estrategias de sobrevivencia en los barrios populares y la intervención de estas políticas públicas, que me parece son claves para que la situación hoy esté como está y no peor. ¿Querés, Steffi, que abramos a preguntas? Bueno, sí. ¿Quieren entonces preguntarle a Steffi? ¿Vale preguntarle por los subsidios del gas y la luz? Yo ya le pedí. Si quieren, empiezo explicando qué va a pasar con los subsidios. Hace 3 meses que estoy hablando de este tema. Soy experta. Sí, los consorcios van a tener un tarifazo, les voy avisando. Es lo que dijeron. No, posta, no sé si alguien quiere... A ver... Bueno, primero quiero agradecer estar acá, porque posta que una compañera como Steffi haya sacado un libro es muy importante para muchas. Y la conocí a Steffi en un programa de radio y siempre fue un apoyo para un montón de cosas, no solamente para economía. Y siempre tuvo la generosidad de explicarnos economía a las periodistas feministas. Me acuerdo de esos primeros talleres que decía, bueno, vengan, les explico. Y la verdad que fue muy bueno. Pero más allá de eso, la pregunta que me hacía mientras conversaba es un poco hablar de esta economía informal, popular, precarizada que tenemos y cómo medio que va en respuesta
a esta injusticia que vivimos. Y si hay formas de construcción que hayas encontrado, que haya encontrado Corina también, en esas situaciones, ¿no? Porque creo que sobrevivimos mucho gracias a esa economía y creo que muchas de las soluciones que nos dimos como mujeres y diversidades tienen que ver con esa economía. Lo cual está muy alejado de los medios de comunicación y más cuando entramos a secciones económicas, ¿no? Sí. Entonces, por ahí va la pregunta. No, de hecho, una vez Ana Correa, que no sé si está por acá, porque me dijo que iba a venir, así que si estás, Ana, gracias, porque me hizo pensar algo que nunca había pensado, que es que las secciones de economía, en general, sobre todo de los diarios, son las secciones de economía son las secciones que menos cambiaron, o sea, son secciones hiper especializadas que le hablan a gente que solamente entiende y que excluyen a la gran mayoría parte de las personas con textos que son imposibles de leer. O sea, yo empiezo a leer esas noticias porque tengo que seguir esa agenda, pero si no serían textos que aborrecería en sí mismo como género. Entonces, yo trato siempre de escribir, por eso, gracias por la primera recomendación, Corina, porque una de las cosas que más me obsesionaba era cómo hago de esto un texto que te den ganas de seguir leyendo, que es súper importante, porque si no, ¿qué me importa a mí que la gente piense que yo saque un libro si lee 2 páginas y le parece un bodrio? Entonces, lo que pasa en las secciones de economía es que se habla y hay una narrativa muy excluyente de los temas ni hablar. Y creo que toda esa agenda no entra a las secciones de economía porque básicamente no le interesan a las personas que toman decisiones sobre economía. O sea, esas personas quizás ni siquiera conocen lo que significa hacer un guiso en una casa y estirarlo para que coman más personas de las que estaban calculadas inicialmente. Entonces yo creo que las decisiones en materia económica son decisiones grandes, importantes, pesadas en el orden de las finanzas y de los grandes temas, y que esa realidad cotidiana está ligada a otra sección del diario que es sociedad. Entonces todo eso se narra en otra parte del diario que no tiene una perspectiva económica en su manera de narrar. Sí tiene una perspectiva más de denuncia, o sea, cuando vos vas a leer, por ejemplo, una nota de sociedad, estás leyendo una denuncia sobre una realidad de alguien, ¿no? Me parece que ahí lo que tenés es cuáles son los temas que la economía valida, y de vuelta volvemos a lo mismo. Si son siempre las mismas personas las que están hablando y diciendo cuáles son no solamente las voces autorizadas, sino los temas importantes, seguimos siempre narrando las mismas cuestiones. La emisión genera inflación, hay que ver qué pasa con las reservas, las reservas netas no alcanzan, la colocación en el tesoro son no alcanzan a cubrir el déficit fiscal, hay que ajustar, las jubilaciones son un problema. O sea, estamos siempre en un universo de argumentación que tiene que ver con los mismos temas de siempre, que además ya agotan, porque seguimos hablando, pasan los años y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, me parece que es porque hay el periodismo de economía le habla, y me pasa a mí, le habla a otra gente. O sea, le habla a otra gente. A la forma en la que el periodismo de economía, por lo menos de los diarios, le habla a esas personas tratando de sensibilizar sobre las realidades sociales, es a través de la responsabilidad social, empresaria, y cómo eso también tiene un beneficio en términos impositivos para tu propia empresa. No digo que esté mal, simplemente digo, fíjense cómo esa narrativa entra ahí, a relatarse ahí, y no entra de ninguna otra manera. Creo que tiene que ver con qué es lo que se demanda y también con cuál es la apuesta. Para mí no va a cambiar igual. O sea, sí. Te puedo hacer este análisis y mañana me voy a sentar a hablar sobre cómo el Banco Central va a tomar decisiones sobre tasa, y voy a seguir analizando esas cosas y voy a seguir escribiendo. Bueno, yo encima trabajo en un diario hiper especializado de finanzas, o sea que voy a seguir escribiendo sobre eso. Para mí es muy difícil que eso cambie. La verdad, yo apuesto eso en la televisión, por ejemplo, o en la radio. Es mi apuesta en otros lugares. No es mi apuesta por ejemplo, en el periodismo gráfico. Sería como el espacio premonitorio en algún momento en las revistas culturales independientes.
hicimos un súper trabajo de encuesta y ver el mercado, ver los kioscos, qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende. Y la verdad que las únicas revistas que vendíamos, que la gente va al kiosco y paga, son las revistas de nichos, no sé, tejer, cocinar, bla, 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 o las culturales independientes, que si no te entra plata, te hundís. Sí. Clarín, Nación, todos los diarios no están vendiendo hace muchísimo tiempo como para que eso resulte. Venden publicidad, es otro, pasa por otro lado el negocio. El precio de tapa no les influye, no hace mella. Y esto, la sección economía sería como la premonición de esto. No le estamos hablando a nadie. Es importante que esté en el diario. Porque, o sea, le hablan a las 3 personas que toman decisiones, claro, nada más, no a la mayoría. Y es lobby porque eso, Coca-Cola tiene miedo de no poner una publicidad en Nación, porque a ver si todavía no es tanto la televisión, si todavía no es tanto internet, si todavía... Lo hacen casi mecánicamente, pero no tiene sentido nada que Coto publique cosas y van a ir a envolver huevos con eso. No es la mujer. Es la frase que más me gusta sobre claro, el periodismo. pero sí es importante que esas firmas estén, saber quiénes son los que escriben ¿no? Y que nadie le entendemos. Sí, totalmente. Bueno, mientras va empezando una pregunta más, yo tengo una en base a lo puta. A ver si se descalabra todo. Las putas cobramos por adelantado. Y yo tengo la tesis... ¿Sabía eso? Sí, la tesis es que somos las únicas en el mundo que cobramos por adelantado. Platita al corpiño, tal vez a la tanga. Y acá empieza, mi amor. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si el movimiento ATE, por ejemplo, se despabila y dice, vamos, no más mes vencido, vamos a cobrar? Porque pasó desesperada. Como el alquiler, por ejemplo. El alquiler lo pagan mes ¿Por adelantado. qué? ¿Y por qué el mes de depósito de esto? ¿Por qué? ¿Por qué está así consensuado y no? Si, se descalabraría todo porque... es muy necesario. Entra a trabajar mi mamá de calle en Córdoba hace como 3 meses y me llama desesperada. Yo le mandé giros y qué sé yo, porque encima había quedado viuda y rarísimo que quedemos viudas las travestis, pero quedó viuda y venían ya con deudas, y lo único que le pagaban era la tarjeta de transporte. Entonces ya podía ir a trabajar, pero estaba seguía yendo a un comedor a comer. Y entonces digo yo, le digo, sí, ¿sabés qué pasa? Que el Estado, donde sea, cobrar retroactivo después de 3 meses, pero hay vos entrás y hay un sistema burocrático que demora 3 meses y después vas a cobrar retroactivo. No te preocupes, yo te mando. Para sostener, y digo, así sí, es como muy obvio que le iba a pasar porque no tiene espalda para sostener y está sola ahora, pero a muchísima gente le sucede. Entonces, ¿qué pasa si el movimiento de trabajadoras, trabajadores y trabajadores exigimos basta de esto? ¿Se descalabraría el mundo? Yo creo que sí, Yo creo que sí, la verdad que sí. Habría que proponérselo a la CGT a ver qué dice. Mira, ya hice una frase que fue la CGT toma el té, las mujeres la calle, ahora sería... Yo creo que si disputan esa agenda, bueno, no sé, la vota presidenta. La platita al corpiño antes que a ganancias. Igual si leemos el libro de Steffi, al corpiño no, lean el capítulo de las finanzas. Obvio. Es el mientras tanto. ¿Quién tiene una pregunta? Hola. Esto es tremendo, una vergüenza que no puedo más. Ay, no, por favor. Pero a la vez vengo de Montevideo, hola. Entonces a la vez como que estoy como que no me importa nada. No te conoces. Entonces como vergüenza, pero a la vez como...
Y es en un realidad, mundo donde le preguntás ¿cuánto hay de inflación? Y no saben. Yo le digo, no sabes a mi amiga Stephanie porque no tienen esta inflación, ¿no? no, es que venía justamente por eso. En realidad es medio preguntarte tipo, ¿existen los unicornios? Que me gustaría preguntártelo también, pero porque justamente vinimos con una amiga ahora por unos días y nos impresiona la diferencia. O sea, nos hacemos la cara que venimos a derrochar, pero volvemos a Montevideo a pagar la luz y es, o sea, es bestial lo que nos cobran. Entonces, a nivel regional, por eso pregunto, te digo como si fuera un unicornio, ¿no? A nivel regional, o sea, puede llegar a existir algo de que, porque es, ya sé que Uruguay para ustedes, nada, es un granito al lado. Pero para nosotros es muy importante la Argentina y es como, pero es que lo vivo con nada, vengo acá y me compro una cerveza y me parece como que es demencial, como que me siento derrochando pero a la vez pidiendo perdón, pero y me dicen no conozco Uruguay y yo me encantaría que conozcas pero no vengas porque está carísimo. Y somos como lo mismo, porque me siento que vengo acá y soy como ustedes. Y entonces, ¿entendés? No sé si el unicornio, si querés hablarme de unicornios. Gracias por regionalizarnos. Porque la verdad que estábamos... sí, es un unicornio. Sería espectacular igual que haya más integración regional, ¿no? O sea, sería realmente algo espectacular. También ahí se mezclan las agendas políticas, ¿no? Como hay determinados momentos políticos a donde hay una agenda a donde quienes toman las decisiones favorecen integraciones o como hay momentos a donde quienes toman las decisiones son muchísimo más mirando hacia adentro. A mí me parece que la apuesta política debería ser construir redes porque te da muchísima más potencia en la negociación. No es lo mismo que cada país negocie de manera aislada sus tratados comerciales que hacerlo de manera regional, ¿no? Es como completamente diferente. Y es muy flashero el tema de las tarifas porque ustedes pagan... Es imposible vivir no sé cómo vivís en Uruguay, la verdad. No entiendo cómo haces para tomar decisiones. No entiendo, chicas. Realmente las admiro. Porque cuando estuve en Uruguay no podía creer lo que salía un pollo. O sea, fui al supermercado a ver cuánto salía la comida y dije, ¿cómo comen en este país? ¿Cuánto tienen que trabajar para poder comer? Sí, el tema de los precios es tipo una cosa que no voy a lograr entender nunca la relación entre sí. Pero bueno, ahí eso nos trae un debate súper actual en Argentina, que es como un debate que nunca se quita, que es el cuánto se paga por las tarifas, ¿no? Y es una disputa política en la Argentina, no es solamente un tema económico. Y gran parte de la discusión que estuvimos viendo en el último tiempo tiene que ver con eso, con cómo esa discusión sobre qué decisión se toma respecto de las tarifas, en realidad lo que está haciendo es poner sobre la mesa un conflicto distributivo, que es quién paga los servicios y cómo se financia el Estado para cubrir el bache en los subsidios que tiene que poner. Bueno, ahí está toda la disputa política, hacia adentro de quienes toman las decisiones hoy y por supuesto en quienes tienen enfrente la toma de decisiones. Por eso es muy importante entender que la economía siempre es política y eso es sumamente importante, porque la economía finalmente se trata de tomar decisiones sobre cómo organizarnos socialmente. Y si nos vamos a sentar a esa mesa, tenemos que estar sentadas las personas que vivimos en una sociedad y tenemos que estar representadas. No tienen que ser una charla de chabones en corbata tomando decisiones ciegos, obviando las preocupaciones de las grandes mayorías. Tenemos que lograr sentarnos en esa mesa y decir en los momentos de decisión, esto nos cambia la vida, esto le cambia la vida a mucha gente. Y ahí entonces es que para mí, y por eso, digamos, también era una apuesta política sentarme a charlar en esta presentación con personas que nos dejen pensando, porque ahí está la militancia, ¿no? Ahí está la militancia y en cómo todos los días convertimos en realidad el mundo que queremos. Para mí eso es muy importante, la coherencia. Tomar decisiones y acá paso a hacer de este mundo el mundo que nos parece ideal. Por más que cueste, por más que duela, por más que nos hagan dudar, siempre la utopía adelante.